Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga, ¿cómo andan? Gracias por conectarse hoy con nosotros en el canal de La Barca. Y hoy quiero compartir con ustedes un momento de reflexionar, de pensar un poquito. Digo, es habitual que cuando observamos un árbol, cuando empezamos a mirar el tronco del árbol, nos vamos a dar cuenta que alrededor de él hay algo diferente, que es lo que llamamos la corteza. Y lo primero que nos va a mostrar la corteza y sobre todo el grosor de ese tronco es que ya lleva un largo tiempo en ese lugar. Si pudiéramos sacar una rodaja del tronco, podríamos ver los años que estuvo en pie. Y al mismo tiempo podríamos ver toda la historia que vio pasar ese árbol. De acuerdo al grosor de las distintas líneas que se van formando, sabemos si fue un año de lluvia, si fue un año seco, si hubo calor, si hubo algún otro problema. Pero también es cierto que si lo hubiéramos podido ver cuando fue recién plantado, cuando recién comenzaba a germinar, o si lo hubiéramos visto mientras crecía y que todavía era un retoño, una plantita de 1 metro, 1,5 metros, lo primero que hubiéramos descubierto es que era frágil. Es que si lo hubiéramos pensado a simple vista, que el futuro era incierto, como tantas veces sentimos cada uno de nosotros, que nuestro propio futuro es incierto. Pero cuando vamos mirando en las distintas etapas y en distintos árboles, podemos ir descubriendo cómo a lo largo de los años la corteza se ha ido engrosando y se ha ido endureciendo. Y esta corteza actúa como una protección. ¿Por qué? Porque protege al árbol del frío, del calor, de la humedad, de la lluvia, del polvo que agita el viento y que es abrasivo. Y tal vez hubiéramos podido ver que ese árbol fue golpeado por muchos inviernos tremendos, fríos, o por golpes sofocantes de calor, o terribles tormentas. Cuando uno mira el árbol y lo vemos grueso, ya grande, alto, nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas. Momentos de primavera, momentos de un verano agobiante, momentos de un frío que taladra hasta los huesos. Y lo notable, lo más notable, es que aún así se sigue manteniendo en pie. Podríamos decir que cuando vemos una corteza lo vemos al árbol tan agrietado, que a veces nos podríamos comparar con él. También nosotros vivimos esa experiencia, no somos árboles, pero de alguna manera estamos agrietados, y a veces no solo agrietados, rotos, y a veces esa cosa que antes tenían de grabar cosas en la corteza del árbol, promesas de amor. Y de alguna manera vemos en el árbol su historia, pero vemos en la corteza su historia, y sin embargo se mantiene en pie. Y podemos compararnos con él, y te invito a que te compares con el árbol. Cada uno de nosotros tiene algún árbol en su cabeza. Cuando hablo de árbol es ese árbol al cual por ahí nos subíamos cuando éramos chicos o lo que fuera. Y nos podemos comparar con él sin importar de qué especie es, a qué especie pertenece. Y cuando tocas
Y te invito a que lo hagas, que te acerques, que toques esa corteza que envuelve al árbol. Yo creo que cada uno y cada una se puede poner a pensar en que de alguna manera, así como la corteza envuelve al árbol y lo hace crecer, todos nosotros nos hemos ido creando cáscaras duras alrededor. Nos hemos ido creando cortezas, como una coraza que muchas veces nos cubre. Pero hay una diferencia. Las tuyas, las mías, las de cada uno, son invisibles. Y esas cortezas invisibles son las que hemos ido poniendo cada uno de nosotros. En el fondo, siempre quisimos protegernos de situaciones, de recuerdos, de dolores, de historias, de personas que me hacen daño. Y en ese sentido nos parecemos al árbol, pero la sorpresa sería en darnos cuenta que al revés del árbol, así como el árbol pasó inviernos fríos, tormentas, fuego insoportable, también las hemos vivido nosotros. Pero la diferencia es esta, que en nuestro interior, esas cortezas que no son visibles, que no están a la vista, esas cortezas, lejos de ayudarnos a crecer, nos han detenido. Porque la diferencia entre la corteza que yo me creo, entre la coraza, entre la caparazón que yo me creo y la corteza del árbol, es que la corteza del árbol le va permitiendo crecer, le va permitiendo estar de pie frente a la vida. Y venga el invierno o venga lo que sea, esa corteza sigue y cumple su función. En nuestro caso, las cortezas no nos han hecho crecer. En nuestro caso, las cortezas nos han privado del amor. Las cortezas nos han privado de decir tantas cosas, de escuchar tantas cosas. Las cortezas nos han aislado. Las cortezas nos han detenido en el tiempo de la vida. Y así como el árbol se mantenía en pie con una coraza dura en el exterior, con una corteza, nosotros, vos, yo y cada uno, nos hemos puesto una coraza que nos ha dejado débiles, frágiles. Y mientras más aumenta la coraza, más aumenta la fragilidad. Seguimos siendo vulnerables, con una coraza que no nos dio la naturaleza, sino que la inventamos por miedo. Creo que hoy es esencial para cada uno, para vos que me estás viendo, me estás escuchando hoy, que te animes a romper tu coraza, tu corteza, para que te puedas mantener en pie en los inviernos, en los veranos, en las luchas y en las peores tormentas de la vida. Dios te bendiga.